institución. Para ingresar al museo tenemos todas las medidas de bioseguridad y les recomendamos prestar mucha atención y mantenerse ordenados. En esta sección que les vamos a presentar estará muy presente los representantes de la arquitectura en la época colonial. Prestemos mucha atención. A continuación, les presentaremos la iglesia de la compañía. Hola, en este caso yo seré su guía turística. Les voy a presentar lo que es la iglesia de la compañía. Es una de las edificaciones más representativas de lo que es el arte religioso quiteño. En este caso es considerado uno de los más importantes en base a lo que es el estilo barroco, y esa importancia es por su nivel en cuanto a la realización, construcción, arte religioso, que en este caso fueron muy equitativos al de los propios maestros europeos de la época. En este caso, como podemos observar, la construcción estuvo a cargo de los sacerdotes jesuitas, que en este caso iniciaron esta construcción en el año 1605 y se culminó en el año 1765. Es decir, pasaron 170 años para poder terminarla. En el ingreso principal, como podemos observar, se encuentra en lo que es el rostro de San Pedro y también de San Pablo, que en este caso dan la bienvenida a todos los visitantes. Dos cuadros grandes se encuentran al inicio de la iglesia, que son los que más llaman nuestra atención. El uno muestra el infierno y el otro muestra el juicio final, que en este caso representan al sufrimiento de las almas condenadas en el infierno. Estas dos obras fueron elaboradas por Alejandro Salas en el año 1879. Una de sus piezas más representativas es el altar mayor, que en este caso cuando entramos lo podemos observar. Esta obra fue tallada por Jorge Vintero, mientras que el encargado de su decoración fue Fernando de Legarda. Cabe mencionar que Bernardo de Legarda en 1745 fue uno de los máximos representantes de la Escuela Quiteña del Arte. También el restauro mayor, el cual contiene las 4 esculturas de las 4 comunidades religiosas, que en este caso fueron las que evangelizaron a la ciudad de Quito. Esta pieza fundamental del templo, al igual que los retablos, están decorados con finas láminas de oro, también denominados pan de oro. Cabe mencionar que ellos fueron uno de los primeros en introducir lo que fue el pan de oro. Y también se puede decir que varias personas afirman que todo lo que brilla dentro de la iglesia es de oro. En la parte inferior del altar mayor, lo cual podemos observar, reposan los restos de Mariana de Jesús, que fue la primera santa ecuatoriana del país, que en este caso ofrendó su vida a este templo a cambio de los sismos del Ecuador y de los terremotos. Tanto la fachada tallada fue en piedra volcánica, y también como en su interior se puede observar lo que es el exceso del adorno característico del estilo barroco. También se puede decir que no hay ningún espacio sin decorar, desde sus sillas hasta lo que es su altar. A lo largo de su historia, la iglesia ha resistido 3 terremotos,
reflejando así un espectáculo histórico e inolvidable. Gracias, espero que este recorrido haya sido de su agrado. Siguiendo con esta ruta tenemos la iglesia de Santo Domingo. La iglesia de Santo Domingo en Quito. La iglesia de Santo Domingo en Quito es un templo católico levantado en el centro histórico de la ciudad de Quito, la capital del Ecuador. El conjunto de convenio, iglesia y capilla se ubica en la calle Flores y frente a la plaza de Santo Domingo, que es llamada así por la referencia a la iglesia que le precede. Vamos con historia. La historia, su construcción inició en el año 1540, cuando se asigna el solar a la comunidad de padres dominicos. Posteriormente a esto, después de haberse levantado una capilla provisional, los planos definitivos del templo que persisten hasta la actualidad fueron levantados en 1581 por el arquitecto Francisco Becerra. Tras la muerte de Francisco Becerra, la obra pasó a manos del padre Rodrigo Marquí de Lara, y el Fray Rodríguez se hizo cargo de las obras del convento, mientras que Fray Juan Mantilla fue el encargado de concluir las obras de la iglesia en 1688. Durante el siglo XIX, un grupo de dominicos italianos hicieron importantes reformas en el interior del templo. Según el intelectualidad ecuatoriano Ernesto La Orden Miracle, decidieron pintarla como un escenario de ópera y arrastrar a todos sus altares, su coro y su púlpito. La hermosa y la soberana fachada no sufrió estos afanes, y aunque la iglesia parece haber tenido cambios internos importantemente, mantienen una presencia riquísima que no muestra de una forma abierta en los estragos que cuenta la orden. La iglesia es un tipo de cultura, es una cultura latinoamericana, una identificación del Ecuador de Quito. La arquitectura el templo está cubierto por trabajos en cedro, cubierto con pan de oro, y por numerosas pinturas y tallas que adornan todito la parte interior y pocas en la parte superior. Junto al retablo, las 10 capillas laterales que contemplan el conjunto interior de la iglesia de Santo Domingo enriquecen aún más el cuerpo interno de la iglesia con bellísimos trabajos de madera y la hojilla de oro. Sin duda, la capilla de la Virgen del Rosario es la más conocida del conjunto. No obstante, no sería la única evidencia así del interés cultural del templo, como indican los pasos de Herrera. En otras capillas se conserva como la pintura mural de la Virgen de la Escalera, que fue la obra del padre Pedro Bedón, que data en sus primeros años de siglo. El claustro, por su parte, presenta corredores y crujías de doble arquilla, que pilares ochavos, y debe al hermano Antonio Rodríguez, quien lo levantó a partir del diseño de Francisco Becerra. Por últimas partes tenemos que la iglesia que en pocas palabras, la iglesia de Santo Domingo es un templo católico del centro histórico de Ecuador, y que no debemos de dañarla nada. Es un patrimonio cultural. Gracias. La siguiente obra que les vamos a mostrar será de la iglesia de San Francisco. Buenos días, licenciada. Yo voy a hablar sobre la iglesia de San Francisco. La iglesia de San Francisco fue construida en 1537 y fue culminada en 1680. La iglesia de San Francisco fue refundada por los españoles, y gracias a esto es lo que demuestra cuánto era
poder que tenían ellos, y gracias a esto fue que llevó el nombre de su santo. Entre algunas de las características de la majestuosa iglesia de San Francisco es que en estos terrenos fue antes, en la antigüedad, fueron ocupados por el Palacio Real del Inca Huayna Cápac. Otra de las características es que el Palacio Real del Inca Huayna Cápac se incendió, y bajo todos esos escombros decidieron allí realizar lo que es la construcción del convento de la iglesia de San Francisco. La decoración interna de la iglesia es una majestuosidad. ¿Por qué? Porque representa lo que es el renacentismo, el arte barroco, porque está bañado en pan de oro. Otra de las más importantes será la Catedral de Quito. La Catedral de Quito es una de las joyas arquitectónicas de la capital ecuatoriana y es un sitio muy concurrido por turistas nacionales y extranjeros. Está ubicada junto a la Plaza Grande. La construcción de esta edificación inició entre 1562 y 1567 y culminó en 1806, bajo las órdenes de Barón Héctor de Condorcet, presidente de la Real Audiencia de Quito en esa época. El templo se construyó a base de adobe y madera labrada, pero en 1562 fue demolido para reemplazar los cimientos por piedra. La catedral ha sorteado 2 terremotos que sacudieron Quito entre octubre de 1660 y febrero de 1797. El majestuoso edificio guarda pinturas y culturas con importantes figuras de la época colonial y republicana. De ellos destacan el lienzo de la muerte de la Virgen, otro de Miguel Santiago, entre otras historias. También se recuerda que en la catedral falleció el expresidente Gabriel García Moreno. Y por último, y no menos importante, hablaremos sobre el convento de San Agustín. entre los que se destaca el convento de San Agustín. Fue asignada a la Orden Agustina en 1573. Su construcción inicial data de 1606 y finaliza en 1617 por Juan del Corral, basado en los planos que el arquitecto Francisco Becerra diseñó en 1581, quien también trabajó en el diseño de la iglesia de Santo Domingo. Debido a sufrir embates de la naturaleza, 2 fuertes terremotos, se tuvo que levantar nuevamente la edificación, por lo cual la mayoría de la construcción es del siglo XVII y la sala capitular del siglo XVIII. Un estilo barroco claramente identificable en la zona externa e interna debido a sus columnas torcidas, muchas veces solo decorativas y no de soporte. Abundan las líneas curvas más que las rectas, detalles de decoración altamente ornamentados, sensación de movimiento en las formas, abundancia de ventanas, estructurada en una amplia nave, integración de la arquitectura y la pintura, y su interior decorado con magníficos frescos. Como pudieron observar, nosotros para esta sección del convento de San Agustín les presentamos un pequeño documental. En el pequeño documental está la información bastante explícita, nos explica de la mejor manera, pero yo les voy a dar a conocer unos aspectos que de ahí quizás no los entendía. Como nos decía que el convento de San Agustín se construyó desde el año de 1607 y se terminó en el año de 1617 por este arquitecto que dio los planos para este convento fue Francisco Barrera. Francisco Barrera fue uno de los representantes más importantes de la arquitectura en la época colonial. Hay un dato muy curioso que nos dice que estos, por cuestiones naturales, por desastres naturales que vendría a ser un terremoto, la edificación se cayó y tuvieron que volverla a construir, con lo que se podría decir que la última fecha de construcción o la final, cuando ya después de los terremotos y todo, sería en el siglo XVII. En el video les mencionaba que el convento de San Agustín, por sus adentros,
tiene un estilo barroco, donde nos dimos cuenta de las figuras que tiene la cúpula, de las columnas tan exactas que tiene y todos los aspectos que nos podrían mencionar en el pequeño documental. Ya. Ya. Muchas gracias, queridos compañeros, querida docente, por entrar a este mural virtual en el que le pudimos quitar todas sus dudas sobre la arquitectura de la etapa de la colonia. Espero que toda la información que la pudimos transmitir a ustedes haya sido de su agrado y muchas gracias y que